Producido por el colectivo Aguas Negras, Espectros Sonoros, las voces de los Andes, desde Bogotá para el mundo. Es que los colombianos estamos hablando de un tema, seguimos hablando del otro, cruzamos por otro, volvemos por otro, seguimos por aquí, y entonces América y Cali, pero no jodas que América iba a perder. Lo que pasa es que si hubieran alineado al pibe hubiera sido mejor, porque lo que pasa es que la América, no jodas que la América, pero si la América es de los Rodríguez, hermano, y los Rodríguez dijeron que no, y uno después dice, ¿de qué estábamos hablando? Eso tiene sus ventajas, eso tiene sus ventajas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Hoy quien nos saluda es Kelly Tanco desde La Plata, Argentina. Hoy estaré conduciendo este programa en compañía de Nano, que ha venido de visita a La Plata. Hoy estaremos dándole continuidad a nuestro capítulo de la arquitectura, la ciudad vista desde abajo, caminando el vértigo. Y también recordarles que nos pueden seguir en Instagram, YouTube y TikTok como Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Haciendo un recuento de lo que fue nuestro primer episodio de este tema, estaremos hablando sobre la arquitectura vista de abajo hacia arriba, que nos comunica cómo podemos entrar en reflexiones de lo estético, lo social, lo cultural. Bueno, saludar a mi compañero Nano, que está aquí en cabina. Gracias, Kelly. Un saludo para ti y agradecer siempre a quienes nos escuchan y nos permiten llegar a sus oídos en el momento del día en el que se encuentran y realizando las actividades necesarias del día a día. Y sí, un tema muy interesante, muy llamativo, como lo dejé establecido en mi cápsula en el capítulo anterior, es un tema que me llena muchas intrigas y contradicciones porque la arquitectura y las formas en las que está construida la ciudad dicen mucho, y más en una capital como Bogotá o en ciudades como la que nos encontramos ahora en La Plata. Hay mucho que decir y mucho que interpretar a partir de lo que uno ve en los edificios, pero sí, muy interesante y a expectativa de lo que nos dirán nuestros compañeros en sus cápsulas. Gracias, Nano, por tu aporte. Me parece muy acertado lo que dices, tienes bastante razón. Bueno, dándole paso a nuestra primera cápsula del día, realizada por Vanessa, donde ella nos habla de la arquitectura popular, en el cual podemos ver una arquitectura más de los barrios, de la clase obrera, de cómo está autoconstruida, cómo las casas se adaptan al terreno y no el terreno a las casas. Entonces démosle paso a la cápsula de Vanessa. Próxima parada, Aguas Negras. Hola, soy Vanessa. Quiero extender mi saludo a todos nuestros espectro escuchas y a nuestros compañeros en cabina. Hoy me gustaría hablarles de lo que pasa cuando uno se detiene y levanta la cabeza. Pero no hacia el cielo, muchachos, sino hacia esas casas que suben por las montañas en Ciudad Bolívar. Este es mi barrio. Aquí no hay edificios ni grandes urbanizaciones, no hay ascensores ni fachadas de vidrio. Aquí más bien la arquitectura se construye con lo que se tiene y con lo que se sueña. Yo lo sé porque yo lo viví. La casa de mis abuelos tardó casi 20 años en estar completa. Recuerdo que yo misma ayudé a subir bloques, baldes de arena, agua. Primero fue un piso, después dos, y un día con mucho esfuerzo lograron el tercero. Y es que si uno mira hacia arriba lo entiende todo. Ve esos muros de ladrillos a la vista, las rejas recicladas que después se convierten en ventanas, las tejas de zinc, todo muy hecho a mano, sin plano, sin permiso, pero eso sí con mucho cuidado.
Las casas de aquí siempre se han adaptado al terreno, por eso pareciera que treparan por la montaña, por eso se apoyan entre sí, por eso desde abajo se ve como un gran rompecabezas que sigue armándose. Y siempre hay varillas que se asoman desde el techo. Y no por descuido, más bien son una promesa. Es la forma en la que esa casa te dice, aquí falta, pero seguimos. Esta es la arquitectura que yo conozco, la que no busca parecerse a nada, la que no baja de un plano, más bien sube desde el esfuerzo. Y aunque no aparezca en una revista, sostiene la vida, sostiene una ciudad. Gracias, gracias por escucharme. Quisiera preguntarles, ¿qué historias descubren ustedes cuando levantan la cabeza? Recuerden seguirnos sintonizando en Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Próxima parada, Aguas Negras. Gracias, Vanessa, por tu muy bonita cápsula. A mí me hace pensar incluso y me llega un poco como al corazón lo que nos cuentas de toda tu experiencia a la autoconstrucción de una vivienda y toda esta experiencia, porque yo creo que hay un gran porcentaje de personas que vivimos esta situación de la autoconstrucción en nuestras viviendas, de cómo es el diario vivir de una persona que está luchando por tener su casa, cómo la construye con tanto esfuerzo. Y a mí personalmente sí me tocó también en un punto de mi vida ayudar a subir ladrillos en mi casa para lograr hacer una terraza y lograr ir avanzando pues y tener una casita propia pues de alguna forma. Y bueno, dándole paso a Nano, de ¿tú qué opinas? A mí la cápsula de Vanessa me resuena bastante porque primero también soy habitante de Ciudad Bolívar y también mis padres en algún momento decidieron realizar una expansión de su hogar, un hogar que, como casi todos en Ciudad Bolívar, lograron con mucho esfuerzo y dedicación, y que con ese mismo esfuerzo y dedicación llevaron a la expansión de su hogar a partir de la autoconstrucción, a partir de la falta de un plano, la falta de un técnico, de un ingeniero, y más en el apoyo de un maestro, de la mano de obra del mismo sector. Entonces me resuena, y también me resuena mucho esta imagen de la promesa por construir, porque sí recuerdo de niño haber visto las casas con estas varillas saliendo en sus, ¿cómo se le diría? En sus plantas más altas, saliendo estas varillas en las que yo decía, ¿por qué dejan esto al aire? No entiendo. Y conforme uno va creciendo y va viendo nuevas personas construir sus casas, eso, como dice Vanessa, se vuelve una promesa de construir aún más, de querer seguir avanzando en su hogar. Y también muy significativo esto del apoyo con la casa de al lado. Recuerdo que en Medellín también uno ve mucho eso, en la Comuna 13, recuerdo que uno ve estas casas construidas casi que una sobre otra, y entre todas se dan como un apoyo, no sé, es arquitectónico, pero también da como una sensación de apoyo comunal, de apoyo entre los habitantes del sector. Entonces, siento que sí resuena mucho. Además, esta cuestión del vidrio, ya habla de, no son edificios gigantes, de grandes vidrierías con el reflejo del sol. No, son casas hechas a ladrillo, en cemento, con tablas, con varillas, con las herramientas que muchas veces estaban a la disposición. Entonces, sí, muy significativo esto, porque justamente es un programa de arquitectura, y hablar de una arquitectura lejos de la ciencia, lejos del arte de la arquitectura, y más enfocada como a las necesidades,
Entonces también me llama mucho la atención. A mí, la verdad, en un punto, muchas gracias, Mano, por tu aporte. Em, a mí me recuerda incluso en mis clases que nosotros tenemos que ver incluso la autoconstrucción como una parte vital de la arquitectura. La autoconstrucción en muchos casos se puede llegar a ver como algo que hacen como aislado de la arquitectura o del arte, pero no es tan así. Incluso en un punto uno puede hacer como una comparación porque un arquitecto, Le Corbusier, decía que las viviendas deberían seguir su función y no la forma. Las casas funcionales tienen una forma y debe predominar su función. Entonces creo que para esta cápsula se me hace bastante apropiado llamar a alguien como Le Corbusier. Ahora le daremos paso a la cápsula de Luisa, desde Estados Unidos, quien nos habla de conectar con lo natural versus el ladrillo. ¿Qué nos quiere decir caminar por un suburbio, el cambio de colores de las obras o de la ciudad? Siendo más, démosle paso. Próxima parada, Aguas Negras. Muy buen día a todos nuestros espectro escuchas. Soy Luisa desde Denver, Colorado. Hoy enviando un pequeño aporte a nuestro tema de la semana, mirada al cielo y hacia los edificios. Aquí desde un suburbio en Estados Unidos, me pongo en la tarea de mirar al cielo en busca de los edificios, despegar la mirada de los pies y dejarme sorprender por aquello que se construyó con la intención de que alcemos la mirada. Como bien se ejemplifica en la construcción de las iglesias, espacios altos que al ingresar invitan a las personas a mirar hacia arriba con el propósito de conectar aquel espacio físico con el cielo, un espacio que les hace sentir quizás más cerca a Dios. Pero bien, yo en mi tarea, caminando por el suburbio, me doy cuenta de que no hay edificios altos. El edificio más alto que veo es una casa de 2 pisos que se repite cada cuadra. Y es aquí donde pienso, ¿dónde está el ladrillo bogotano? ¿Dónde están los rascacielos? ¿Dónde dejaron esas imponentes construcciones? ¿Por qué en otro lado y no aquí? A pesar de las dudas, es algo que me genera tranquilidad y felicidad. Entiendo cómo el propósito de no tener esos edificios en este lugar es generar tranquilidad, permitir que las personas conectemos con el paisaje, con las montañas, con el cielo, con el entorno. Sin embargo, soy citadina, soy rola, y de vez en cuando extraño los edificios, el ladrillo, el guiarme por la ciudad a partir de estas construcciones. Es por ello que va camino por la ciudad de Denver y veo que es aquí donde encuentro todos los edificios. Estos rascacielos con ventanas infinitas que reflejan las montañas y el cielo, como que tratan de calmar la necesidad de conectar con lo natural. Hoy en día vemos edificios inspirados en la naturaleza. Claro ejemplo, aquí en Denver hay un hotel nuevo, se llama el Populus Hotel. Es un hotel inspirado en los árboles aspen o Populus, el cual es el nombre científico de este icónico árbol de Colorado. Es un edificio que parece que tuviera ojos, texturas, que respira y se mueve con el aire. Un claro ejemplo de cómo la arquitectura ha logrado conectar lo citadino con lo rural y lo natural. Al mirar hacia arriba siento que me pierdo. Descubro esos murales escondidos, letreros que nunca antes había visto. Veo un bar en la punta de un edificio y me percato de cómo los colores han cambiado, pues el paso del tiempo no perdona ni esas grandes construcciones. Bueno, este fue mi aporte de la semana. Un saludo a todos los compañeros en cabina. Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto. Próxima parada, Aguas Negras. Muchas gracias, Luisa, por tu cápsula. Agradecemos siempre el aporte que nos dan nuestros compañeros en el exterior porque nos presentan un mundo diferente, lleno de contrastes y diferencias con nuestra cotidianidad en las urbes latinoamericanas.
y más con un país tan enigmático, cautivador y a la vez intimidante como lo es Estados Unidos. Ahora, lo que tú nos charlas en tu cápsula al menos a nivel personal, me pone en un conflicto porque hemos sido herederos del cine norteamericano en donde nos muestran muchas veces estos edificios gigantes estilo Nueva York, o nos muestran las playas así imponentes como las de Medellín, las de Miami, o las de Los Ángeles. Entonces, siempre hemos tenido como esta idea de una arquitectura muy moderna en la cultura estadounidense, y pues tener como acceso a una experiencia en los suburbios, en donde se pasan de tener en el paisaje casas de 2 pisos a llegar a la ciudad como Denver, en donde se tienen todo lo que uno ve de Estados Unidos en el cine, en la televisión. Es interesante, e incluso esto de que destaques el Populous Hotel también es una cuestión que lo pone a uno a reflexionar en tanto al conflicto o contradicción que se genera entre esta imagen del edificio de vidrio, así que como lo pone Benjamin, carente de historia y de cultura. Pero al revisar este Populous Hotel uno no se encuentra esto, no se encuentra un edificio diferente, sí, a lo tradicional, sí, pero que intenta acoplar eso que su merced muy bien plantea, y es una naturaleza con una modernidad arquitectónica que es fundamental de pronto entender que aunque se critique el cemento o un alcalde urbanista como los que han afectado a Bogotá, esto no quiere decir que se esté en contra del cambio o en contra del beneficio de la población, lograr hacer un metro, lograr hacer unas buenas vías. Todo esto requiere cemento, pero es cómo lo hacemos y en detrimento de qué lo hacemos. Entonces me gustó mucho tu cápsula porque efectivamente nos pone a reflexionar eso, cómo hacer arquitectura sin afectar el ambiente. Bueno, muchas gracias, Nano. Me pareció un buen aporte. Reflexionando sobre la cápsula de Luisa, a mí me hace pensar que en este punto en el que estoy también en otro lugar, en un extranjero, nuestros compañeros en Bogotá, aquí también se siente lo que dice Luisa en su cápsula de dónde están los edificios. Aquí en La Plata no hay grandes edificios, no hay una arquitectura de rascacielos o de ese tipo de arquitectura. Ve uno edificaciones más bien pequeñas, en su mayoría son casas de 2 pisos. Entonces ese sentimiento de querer ver edificios grandes donde están, también se siente aquí en La Plata, y me parece bastante curioso entender ese contraste que de alguna forma nos une en sentimiento. Y reflexionando sobre el edificio que nombraste del Populous Hotel, a mí me hace pensar en la arquitectura orgánica, que es una arquitectura que fusiona la arquitectura del hormigón con la naturaleza. Aquí estamos hablando el padre de la arquitectura orgánica, que es Frank Lloyd Wright, y me hace pensar incluso en una vivienda que hay en Estados Unidos llamada la Casa de la Cascada, una casa que pasa por en medio de un río y no perturba el flujo de la naturaleza en él. Me hace pensar bastante en eso y en cómo incluso la naturaleza no es ningún impedimento y no debería incluso serlo para hacer arquitectura. No hay que destruir la arquitectura para la naturaleza para hacer arquitectura. Hay que fluir con ella, interpretarla y tratar de que ella sea uno solo con la arquitectura. Creo que son cosas que muchos de los urbanistas de los que hablabas, Nano, hoy en día no entienden mucho de estos temas y piensan que simplemente destruyendo toda la naturaleza a su paso
es el avance de una ciudad, y creo que el avance incluso de las ciudades tiene mucho que ver con preservar la naturaleza. Bueno, Kelly, tienes toda la razón. Incluso muchas gracias por darnos como esta claridad sobre la arquitectura y sobre sus conexiones con la naturaleza y cómo pueden darse, y que no son simplemente sueños o ideales de uno, sino que dentro de la misma arquitectura hay personas que se han interesado y les ha llamado la atención llegar a este punto en donde la arquitectura no tenga que ser una amenaza o una violencia contra el ambiente, contra nuestro espacio vital, llamémoslo. Y para cerrar el día de hoy este capítulo, tenemos a un nuevo miembro, una persona que nos alegra mucho poder contar en el programa y en nuestro colectivo. Él se llama Anderson Abril. En su cápsula nos presenta una reflexión muy sentida y creo que recoge algunos de los puntos que hemos trabajado a lo largo tanto del capítulo anterior como de este, y es la identidad local respecto a la arquitectura. ¿Qué nos dice la arquitectura sobre nuestros espacios que habitamos, los espacios que frecuentamos y lo que nos permite? Que no es solo donde vivimos, que no es solo donde nos protegemos de las intemperies, sino las formas de habitar, algo tan importante en la arquitectura, esa habitabilidad de los espacios. Entonces, sin darle más preámbulos, escuchemos a Anderson y lo que nos tiene que decir sobre los grandes edificios, sobre los apartamentos y sobre cómo afecta nuestra habitabilidad. Próxima parada, Aguas Negras. Hola, mi nombre es Anderson Abril. Yo soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital y estoy muy contento de poder participar en este proyecto que tiene el colectivo Aguas Negras para expandir el conocimiento. Pensando en la pregunta ¿qué nos quiere decir la arquitectura mirando desde el suelo hacia arriba? Yo cuando camino por Bogotá y levanto la mirada, lo que alcanzo a ver realmente no me reconforta. Yo no veo balcones elegantes o cornisas trabajadas o ventanas con marcos de madera que me respiren algo de historia. Para mí lo que emerge desde el suelo son bloques de ladrillo tosco, líneas rectas austeras, construcciones idénticas una tras otra, levantadas más con la necesidad que con la fantasía, más con el cálculo del negocio inmobiliario que hay en esta ciudad que con el deseo de dignificar el espacio donde uno vive. Había una tradición muy importante que el arquitecto Rogelio Salmona utilizaba, y era que al momento de utilizar el ladrillo lo empleaba con maestría. Tenía un gran sentido estético para que el espacio público se viera con un nivel de belleza. Pero lo que se construye últimamente se vuelve ahora repetitivo, plano, sin alma. Lo que fue identidad se vuelve uniforme. Lo que pudo ser paisaje se convierte en muros sin textura, sin detalle, sin diálogo con lo que nos rodea. Y lo que más me entristece es que esa ola de construcciones masivas en conjuntos cerrados, esas urbanizaciones verticales hechas para maximizar los metros cuadrados, está borrando los espacios de lo común. Ya casi no hay plazas, tampoco hay patios donde de pronto uno pueda sentarse a conversar con algún vecino. Yo no tengo un espacio en mi ventana en el que pueda ver el atardecer porque lo que se me pone enfrente es otra torre igual a la que yo vivo. Porque lo que veo es lo que importa son cuántas unidades, cuántos pisos, cuántos apartamentos se pueden vender. La estética, el arte urbano, la decoración del urbano, la dignidad del espacio habitable, todo eso se vuelve un accesorio, un lujo, un ideal viejo. Lo que la arquitectura me quiere decir a mí cuando miro desde abajo no es solo cuántos pisos alcanzan las construcciones, sino cuánta alma le queda a la ciudad. Y en este momento, desde el suelo hacia arriba, la respuesta que me da Bogotá es muy silenciosa. Es realmente monótona, como si a Bogotá le hubieran sacado la voz. Próxima parada, Aguas Negras.
Gracias Anderson por tu cápsula. A mí me hace pensar mucho en lo que hablabas de el negocio inmobiliario. Este negocio inmobiliario tiene bastante abarque en este momento en las ciudades por cómo hacen los edificios. Me parece demasiado acertado cuando dices que son planos y sin alma, porque en teoría esa es su intención. Son edificios que simplemente sirven para vender apartamentos. Esa es la verdad. Dentro de la academia, como la arquitectura, en un punto nos enseñan a que nosotros no solamente tenemos que diseñar simples torres para generar apartamentos, sino generar lugares lindos para que la gente se sienta en un confort especial en donde vive, y donde habita. Esto a mí me genera como un choque bastante fuerte porque pues desafortunadamente esto es a lo que nos han llevado los negocios inmobiliarios. Tú nombrabas a Rogelio Salmona, me decías que él con gran majestuosidad empleaba el ladrillo y es muy acertado lo que dices porque el nivel de belleza de sus obras es magnífico. Él tenía una forma especial de trabajar el ladrillo, incluso pensando él en los Quimbaya, eh, por ejemplo, en la edificación de la biblioteca Virgilio Barco en su terraza, donde puedan observarla, pueden ver ese tipo de triangulación que tiene su terraza, es pensada en los Quimbaya. Además, él era una persona que pensaba en que solamente no se tenía que hacer el edificio y listo, sino que creaba todo un paisaje urbanístico en su alrededor. Y pues la biblioteca Virgilio Barco no solamente es la biblioteca, hay un paisaje, hay espejos de agua, hay incluso lugares de recreación ahí mismo. Es un lugar que tiene la suficientemente alma para habitarla. También me queda sonando esto de los conjuntos cerrados, de grandes torres, de salida a un balcón, si es que tiene balcón el edificio, y ver otro edificio al frente y no poder ver una puesta de sol linda o un atardecer bonito. Esto es muy común y también estos conjuntos cerrados tienen otras connotaciones que también han sido bastante criticadas dentro de la academia. Pues para nosotros son como repúblicas independientes. No tenemos una conexión con estos lugares, o sea, tienen una reja y ellos viven allá en una república independiente. Incluso Rogelio Salmona tiene un edificio que se llama Las Torres del Parque. Este queda al frente de la Plaza de Santa María, en Bogotá, donde tú puedes habitarla por fuera. Es un lugar hermoso donde puedes habitar y te sientes bastante confort cuando la rodeas, cuando la ves, puedes atravesarla, mirarla desde afuera. Es bastante hermosa. Y pues bueno, en estas reflexiones me hacías pensar y me parece muy acertado todo lo que nos comentaste y me alegra un montón pues saber que estás pues en el colectivo y darte también la bienvenida. Bueno, en mi caso, la cápsula de Anderson me llama mucho la atención cuando habla de la dignidad de los espacios y cómo se habitan. También dentro del espacio que yo habito en Ciudad Bolívar, podía contar con la posibilidad de ver desde ciertos espacios el centro de la ciudad. Ahora eso es imposible debido a justamente esos edificios de torres repetidas una tras otra en las que el objetivo es vender apartamentos y más apartamentos. Y si bien no estoy en contra del deseo de uno tener su propio hogar y espacio para habitar, también pareciera que hay una obsesión por lograr solo esto, por lograr solo edificios y edificios y edificios de apartamentos,
como una acaparación del espacio, una acaparación de la forma de habitar. También el mensaje que como su merced Kelly nos plantea de estas repúblicas independientes que en un punto pueden volver inseguro el espacio en vez de volverlo seguro, esta división de las rejas, los espacios que se vuelven privados y ya uno no puede transitar a través de ellos, que muy en contraste con precisamente las torres de las cuales su merced habla, en las que a pesar de que son apartamentos, uno puede transitar por estos espacios, uno puede conocer cómo es la arquitectura internamente de este conjunto, que precisamente no es un conjunto cerrado, es un conjunto abierto al público. Y uno transita por este espacio y es muy hermoso, uno ve atardeceres muy bonitos, hay espacios para llevar a los animalitos, muy contrastante con esos edificios que precisamente nos están inundando, por ejemplo en Bogotá. Todo es cerrado, todo es hiper mega seguro para ellos en su interior, pero ya lo que queda para el público, para la masa, es el andén. Solo queda el andén. Entonces, sí, muy llamativa la cápsula de Anderson, muy llamativo que nos proponga este concepto de dignidad del espacio público, de cómo lo habitamos y de cómo nos sentimos al ver esta repetición de la repetición de la repetición. Que igual si uno lo reflexiona, pues siempre ha sido así, ¿no? La identidad cultural es repetición, pero es una repetición con visos de adornos, de cultura, de estas cuestiones casi que incluso ocultas para nosotros mismos. Nosotros no somos conscientes de toda nuestra cultura y todo lo que expresamos. Y algunas veces pues en la misma repetición puede estar impreso eso, pero creo que más importante es con qué intención se hace esa repetición, si hay una intención de cultura e identidad o hay una intención meramente económica. Y pues sin más, agradecerles a todos que nos hayan acompañado el día de hoy, que nos hayan dado una oportunidad para entrar en sus hogares, en su trabajo, en donde sea que se encuentren y en el momento del día en que se encuentren. Recordarles que somos Espectro Sonoro, las voces de los Andes. Recordemos que el día de hoy tuvimos a Vanessa, quien nos habló de Ciudad Bolívar y de las estructuras y arquitectura autoconstruida, de lo que nos representa el ayudar y el aportar en la construcción del hogar familiar, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres. También tuvimos la cápsula de Luisa, que nos habla desde Estados Unidos sobre esta arquitectura que Kelly nos habla, que es una arquitectura orgánica. Una arquitectura orgánica. Asimismo, nos plantea esta diferencia o este contraste entre el suburbio estadounidense y la gran urbe que se nos presenta muchas veces en el cine y la televisión. Y concluimos con Anderson, una muy bonita y muy interesante primera intervención en nuestro programa. Y sin más, agradecerle a todos nuestros escuchas la paciencia y el acompañamiento en nuestro programa. Agradecer siempre que nos permitan acompañarlos, que todas las semanas encuentren un nuevo capítulo que los llene de intriga, dudas o, por qué no, discusiones, porque también les planteamos esa invitación. Déjenos sus comentarios, sus quejas, sus críticas en la caja de comentarios. Cuéntenos qué opinan del capítulo, qué creen que tuvo que decir cada una de las cápsulas en sus reflexiones. Y sin más, invitarlos a que nos sigan en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Espectro Sonoro, las voces de los Andes. En cada una de estas plataformas encontrarán contenidos, ideas que hemos expresado. Y sin más, un nuevo capítulo de Espectros Sonoros, las voces de los Andes. Una producción del colectivo Aguas Negras. Nunca fuimos mapas, manifiesto de las aguas olvidadas.
Existe en Bogotá un camino que no está en mapas, camino que lleva el aliento de la ciudad, una cicatriz que sangra por sus memorias, un río que nadie ve y que guarda la verdad. Somos lo que arrastra la alcantarilla, lo que la calle escupe de sus vísceras, somos el aire turbio de la indiferencia, somos grietas, mercados y la baja existencia. Somos las aguas negras transmutadas en la niebla, aguas que incomodan a los habitantes de esta aldea, somos vigías de la noche, somos contadores de nuestra miseria y nuestro reproche. Somos los que escupen memorias desechadas, los que creen que los lixiviados urbanos pueden ser riqueza de un barrio. Somos los recuerdos que trae el campo en voces quebradas, y somos el susurro que se escucha en el asfalto, porque las aguas negras son los últimos suspiros de la nevera descompuesta.